tal están en este miércoles 10 de junio? Seguimos aquí, como siempre, como cada tarde, de lunes a viernes, pasando este ratito. Les cuento un poco qué vamos a tener esta tarde. Esta es la Semana Mundial, Semana Internacional de los Archivos, con motivo de que ayer, 9 de junio, es el Día Mundial de los Archivos y por lo tanto hoy vamos a tener historia de archivos a través de un premio que se da en Elche, el 6º Premio de Archivo Histórico Municipal, y fue a David Rodríguez por su proyecto, por su estudio del campo de Elche, de la agricultura en la época de los moriscos. Estará aquí con nosotros para hablarnos de todo eso, de todo ese proyecto, de a dónde va a ir ahora dirigidos sus estudios, porque va sobre todo también en conocer qué nos queda de esa aportación de los moriscos hace más de 400 años en nuestro paisaje, en nuestra agricultura y al final también en nuestro sistema de vivir, que vivimos también, que bebemos de esa agricultura y de esos huertos de antaño. Y también, por otro lado, hoy miércoles vamos con esa sección quincenal que tenemos con la MLS, que es la Asociación de Inmobiliarias en Elche y Santa Pola. Hoy seguimos abordando la vivienda, pero desde el punto de la obra nueva. ¿Se construye obra nueva? Sí, pero ¿a qué precios? Pues sabemos, los precios son altísimos. Vamos a analizar un poco por qué esos precios y en qué puntos de la ciudad, del término municipal de Elche y también fuera de los alrededores, se van a seguir construyendo. Estarán con nosotros desde Delicasa y desde Futurcasa para analizar todo esto. Y además vamos a seguir hablando del mundo festero. Como saben, estoy mostrando con el nuevo reinado. Estuvo con nosotros la reina y damas mayores de 2026 recién elegidas y vamos a hablar del mundo festero, de la parte de vista del vestuario, de esos trajes festeros, de esa tradición. Estará con nosotros Imara Romero, alta costura, para hablar un poco de esos materiales, de esa tradición que dice cómo tienen que ser los trajes regionales aquí en Elche. Así que todo eso y mucho más esta tarde aquí en Viva la Gente. Seguimos aquí en Viva la Gente. Durante toda esta semana se celebra la Semana Internacional de los Archivos, con motivo de que ayer, 9 de junio, era el Día Mundial de los Archivos. Bien, pues en Elche, ayer se dio a conocer el 6º Premio de Investigación de Archivo Histórico Municipal de Elche, por su proyecto El campo de Elche tras la expulsión de los moriscos, cambios y permanencias agrarias en el siglo XVII. Esto es un trabajo de David Rodríguez Payá, que es graduado en Historia por la Universidad de Alicante y está esta tarde con nosotros aquí en el plató de Viva la Gente. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por ese reconocimiento, por este 6º Premio de Archivo Histórico Municipal de Elche. Háblanos un poco, ¿cómo llegaste a esto? Bien, bueno, pues digamos que vi la convocatoria que salió del concurso para hacer de investigación en el archivo y entonces como tenía pendiente seguir una investigación que hice en el trabajo de fin de grado de la carrera de Historia, que iba vinculado también más bien al mundo mudéjar, pues esta era como la segunda parte, qué pasa cuando estos mudéjares se convierten en moriscos y los expulsan de la zona del campo de Elche. Entonces, de aquí vino la motivación de decir, pues a ver si en los archivos, ¿no?, en los fondos, hubiese algo que me pudiese ayudar a esta investigación. ¿Había entonces? ¿Encontraste lo que buscabas? Sí, la verdad que de momento no he podido profundizar mucho, ¿no?, porque claro, para esto digamos el premio, para poder digamos profundizar más. Pero sí que he encontrado que sí, pues, actas notariales, cambios de registro, de propiedades, pues, que esto pertenecía a un morisco y ahora pertenece a un cristiano viejo, o ahora esto pertenece a la Universidad de San Juan, ¿no? Esos cambios de propiedades, cambios en el tipo de cultivo, ¿no?, pasar de agricultura intensiva a agricultura más extensa. Esta remodelación de paisajes que pudo haber. Todo eso es lo que, digamos, de momento he ido encontrando, así de primeras. Hasta ahora se conocía más sobre el campo de Elche, sobre esa agricultura, de épocas más actuales, ¿no? Sí, claro. Lo que suele pasar, que solemos investigar más lo reciente, ¿no?, y nos solemos olvidar... Como que es más fácil también claro, acceder a exacto, esto, ¿no? por el tipo de fuentes, ¿no?, la dificultad al final, la fiabilidad incluso. Hace que sea más reacio ponerte a investigar siglos anteriores, entonces no había salido este interés del campo de Elche cuando
se podría decir que es donde se empieza la zona surritada a cultivar. Entonces, pues estos orígenes no habían sido estudiados en profundidad y es la intención ahora del estudio. ¿Vale? David, y así a grandes rasgos, de lo que tenemos a día de hoy, de paisaje, de agricultura, en los huertos, en el campo de Elche, ¿qué podemos así a simple vista evidenciar que todo esto parte de esa agricultura y de ese paisaje viene de aquella época, de los moriscos? Claro, bueno, pues lo más evidente, ¿no? Y por lo que somos famosos es por el palmeral de Elche. La zona de los huertos de palmeras existentes, que no sea solo un huerto de palmeras al uso como podemos encontrar más al sur, que pues pueda haber más palmeras así sueltas, sino que haya este recorrido de palmeral, es algo propio del mundo andalusí que seguramente seguirían utilizando los moriscos y que, ¿por qué no seguir utilizando los cristianos viejos, ya que la rentabilidad que daba todo ello? Y pues también este sistema hidráulico de acequias que teníamos, que si bien no se sabe a lo mejor el origen más romano, más andalusí, pero como que la técnica se perfiló más en este momento y eran los musulmanes los que más controlaban estas técnicas hidráulicas cuando llegaron los cristianos y quienes enseñaron y todo esto. Entonces, o sea, tras la expulsión aún se bebió mucho de aquella época, ¿no? Dejaron pues esas técnicas de cultivo que venían bien seguir utilizándolas, ¿no? Eso es, justo. Porque claro, en una zona donde no es muy famosa la lluvia, ¿no? Pues siempre viene bien. Y cada vez menos. Exacto, cada vez menos. Oye, además también, ¿no? Quedan términos, conceptos, nombres aún de aquella época. Claro, eso es, sí. Es muy curioso que si vas al sur, ¿no? Al campo de Elche, te encuentras al margen que baña la acequia de Marchena nombres que vienen de la época, bueno, relacionado con los árabes, como puede ser pues Algoda, Algorós, ¿no? Todo esto que viene por Al, y luego a la margen izquierda te encuentres nombres que vengan del castellano o del valenciano. Hay una separación como tal, entonces, de la ciudad, había ¿no? una separación, era pues igual que en el siglo XX nos separaba la ciudad el ferrocarril, pues en esta época los separaba el río. Entonces, eso todavía queda evidenciado en el nombre de las partidas rurales. Comienza ahora, digamos, más a profundizar, ¿no? Comienzas ahora, a partir de este premio, a profundizar más sobre toda esa historia. ¿Tienes ahí camino que sabes dónde poder recurrir para seguir conociendo un poquito más? Sí, claro. La verdad que, bueno, sí que hay una gran bibliografía que he encontrado, entonces como que ahí sí que han dejado por dónde poder empezar. De hecho, bueno, tenía un profesor de instituto que era Joaquín Serrano, que él ya hizo un trabajo de la expulsión de los moriscos, pero no tan vinculado a lo mejor a la zona del campo de Elche. Entonces, de ahí es donde yo he empezado mi partida, por así decirlo, y bueno, que al llamarme ese nombre la atención, pues dije, mira, justamente hay una investigación de este hombre que tanto me enseñó en aquel entonces. ¡Qué bonito! Qué mejor seguir ahora. O sea, todo esto te viene de tiempo también, este interés, ¿no? Sí, sí, sí. Por un lado esto, ¿no? Y luego pues también la zona de la vinculación al campo de Elche viene también familiar, porque como en mi familia tenemos un campo en la partida de Altavix, pues siempre hemos tenido a mi abuelo que nos han contado muchas historias del campo y que pues eso nos ha enseñado que historias de pues de que cómo se vivía en el campo, de que dormir varios hermanos y una mula en una misma habitación. Esas batallitas. Y esas batallitas que vivían en esa época, y pues la verdad que toda esa ternura también la he querido llevar a esta investigación. ¿Qué te dice la familia con todo, bueno, con el premio? Imagino que muy contentos. La verdad que y con toda esta investigación. Están muy contentos y la verdad que es una familia que siempre me apoya mucho a seguir investigando y seguir persiguiendo los sueños que he tenido. Siempre me han apoyado en, pues ya sea desde estudiar el grado de Historia a tirar para adelante en una investigación como esta. Sigue siendo al final importante, ¿no? A día de hoy conocer la historia para saber también, en este caso, el campo, cómo tratar el campo actualmente. Porque a lo mejor pues estos periodos de sequía que hablábamos
también pasaban en aquellas épocas y bueno, conocer cómo lo hacían, pues seguramente nos dé pistas de trucos de cómo continuar, ¿no? En estos tiempos, cómo aplicar cuando tenían menos recursos. Claro, eso es ya no solo por las sequías, ¿no? Sino incluso también está documentado cuando han habido épocas de grandes lluvias torrenciales como también tenemos ahora, ¿no? Que esta época que no sabemos si o no va a llover nada o de repente va a caer un... llueve todo lo de un año en un día. Exacto. ¿No? También entonces por ahí pasaba, ¿no? Y se queda también reflejado todo eso. Eso es, sí. Bueno, pues esto empieza ahora, ¿no? Esta empieza. Investigación. ¿Tienes más o menos pautado el tiempo que te va a llevar? Bueno, mi intención de, digamos, la investigación del archivo, ya que tengo hasta noviembre para hacer todo el trabajo. Tengo hasta el 16 de noviembre tengo para hacer todo el proyecto. Entonces, pues va a ser centrar este verano en todo el grueso, ¿no? Ya que tengo así más tiempo libre en verano y tal, pues mira, pues en vez de estar en la playa, estar en el archivo. O sea, te espera un verano entretenido, ¿no? Sí, conociendo un poco de historia y bueno, un poco al final también de la ciudad de Elche. Justo. Pues David Rodríguez, que vaya muy bien, enhorabuena por el premio. Muchas gracias. A continuar en esto y al final también es pues para enriquecer, ¿no? La historia del campo y de la agricultura ilicitana. Gracias, que vaya muy bien, David. Gracias. Nosotros vamos a hacer ahora una pequeñita pausa. Volvemos enseguida aquí en Viva la Gente. Continuamos aquí en Viva la Gente y vamos con esa sección que tenemos de manera quincenal los miércoles con la MLS, la Asociación de Inmobiliarias en Elche y Santa Pola. Y esta tarde en el plató se encuentran con nosotros Pedro Lorenzo de Futurcasa. Buenas tardes, Pedro. Hola, buenas tardes. Y también tenemos Juanjo Oliva de Delicasa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, desde la MLS cada 15 días vamos hablando de diferentes temas, pues de la vivienda, que no viene mal en estos tiempos, ¿no? Con esa problemática que existe actualmente, no solo aquí en esta zona, sino al final es un problema nacional, incluso podríamos decirlo a veces también, incluso internacional, ese acceso a la vivienda, ¿no? Ya no solo a jóvenes, sino pues a toda clase de población. Y hoy vamos a hablar también de un tema de la obra nueva. Si os parece también, seguimos recordando cómo trabaja la MLS, esa asociación de inmobiliarias, que desde Elche, desde Santa Pola, hay un conjunto, ¿no?, de varias inmobiliarias donde trabajáis al final en favor a todos esos clientes que se acerquen tanto a una como a otra, ¿no, Pedro? Sí, hace ya años tuvimos la suerte que la tecnología hizo que nos uniéramos y la verdad es que el tiempo ha dado la razón. Creo que es la mejor decisión que tomamos todos en poder unirnos y poder darle un servicio a nuestros clientes que de otra manera no hubiera sido imposible. Hoy en día cualquier cliente se acerca a cualquier oficina de la MLS Elche Santa Pola, en cuestión de días su vivienda está trasladada a todas las oficinas, todos los clientes que están buscando la zona ya conocen esa vivienda y bueno, se multiplica por 100 la posibilidad de venta y el tiempo da la razón que el sistema iba a funcionar y funciona. Además, para recordarlo un poco también y para que los espectadores pues, puedan entenderlo, esto quedó atrás, aquellos balcones de edificios con un montón de carteles de diferentes inmobiliarias, ¿no? Ahora se hace de una manera mucho más sencilla y que es un servicio extra, digamos, para ese cliente que acude a una de las inmobiliarias, Juanjo, de la MLS. Al final se trata de profesionalizarlo todo, ¿no? Somos el grupo de MLS, estamos preparados profesionalmente, con formación continua y tal, y lo que generamos es dar esa confianza de que el producto va a ser tratado de forma personalizada, ¿no? Con cualquier necesidad, sobre todo para defender el máximo precio posible cara al mercado, ¿no? Entonces, si tenemos que adaptar la vivienda pues, para que sea más atractiva, luego conseguir ese comprador que tenga una necesidad específica de financiación, pues todo eso en este grupo
estamos preparados para que pueda ser un éxito lo que es la venta. Más cada uno desde sus inmobiliarias, ¿no? En este caso desde Futurcasa, desde Delicasa, y las otras inmobiliarias, pues aunque luego trabaje de manera individual, pero sí que es verdad que os dirigís bajo unas normas generales, ¿no? Esa calidad que decíamos, profesionalización sobre diferentes temas de financiación, de atención, de esa personalización de la casa, ¿no? Todo eso más o menos estáis en las mismas líneas, ¿no? Sí, vamos a ver, desde ya hace tiempo, como te he dicho antes, cogemos unas normas de conducta, tanto de norma de trabajo como de ética profesional, y la llevamos a rajatabla, y aparte de ser, somos bastante estrictos en todo eso, y tenemos una forma de trabajar todos en conjunto, con la formación que es continua desde ya hace mucho tiempo. Pues más o menos todas las inmobiliarias trabajamos igual, independientemente de que no hemos perdido ninguna de nuestras oficinas esa manera de trabajar un poco más personal, ¿no? Cada oficina es buena en alguno de sus departamentos. Por ejemplo, Juanjo y yo, una de las oficinas más potentes a la hora de gestionar obra nueva, somos nosotros. Hay más oficinas, pero ellos dos, la suya y la mía en Elche, son las que más proyectos han hecho en los últimos años. ¿Trabajáis de manera conjunta también para estos proyectos de obra nueva? ¿Qué veis? Todo lo que son pocos, pero existen. Todo, ¿no? Lo que se puede, sí. Hablarnos de eso, de la obra nueva. ¿Cómo está actualmente? ¿Cómo la hacéis, Juanjo? Al final la obra nueva, bueno, pues son procesos muy largos, ¿no? Porque desde que consigues localizar un solar, sacar adelante un proyecto, pues pasan muchos procesos que son lentos, ¿no? Pero lo que intentamos, como escuchamos siempre al comprador, ¿vale? Sabemos qué tipo de vivienda se está buscando, ¿no? Entonces intentamos convencer y adaptar los proyectos con el promotor para que sean lo más atractivos posible a la demanda que existe al día de hoy, ¿vale? Entonces trabajamos codo con los arquitectos para que sean, pues eso, viviendas lo más atractivas posibles. Sobre todo la demanda potencial que existe hoy es que tengan terraza, que tengan mucha luz. Buscamos viviendas muy luminosas, zonas muy abiertas, ¿no? O sea, el concepto hoy de salón-cocina abierto es algo muy potencial, ¿vale? Entonces, pero con la posibilidad de que si viene algún cliente y quiere independizar la cocina, que exista esa opción, ¿no? Y luego, pues, a todos nos gusta personalizar la vivienda, ¿no? O sea, que ese concepto anteriormente no existía, ¿no? Cada un promotor le decía, quería hacer el bloque, todos iguales, que sea lo más rápido posible y tal. Hoy no, hoy escuchamos al comprador, hacemos una base, que sea atractivo el producto, la vivienda, y a partir de ahí poder personalizarla, ¿vale? Porque cada uno puede tener unos gustos o unas necesidades. Una vivienda de 4 dormitorios lo puede convertir en 2, en 1, en 3, pero que tenga esa opción, ¿vale? Que sea personalizada a sus gustos. Todo esto parte al final de esa escucha activa, ¿no? A los compradores de hoy día, pero sí que es verdad que luego entonces existe ese sinfín de posibilidades de que cada uno pueda hacerlo dentro de esa vivienda elegida, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que como son tantos años ya en la profesión, entonces ya sabes, yo escucho todos los días a los compradores y la gran mayoría los conceptos intentamos que se adapten, ¿no? a ellos, ¿no? Y luego pues, buscar sobre todo las zonas que nos están demandando, porque al final una inversión de una promoción es muchísimo dinero, o sea, y todo al día de hoy un promotor tiene que ser económicamente solvente, porque hay poca ayuda a un promotor para poder echar para adelante una promoción. Entonces intentamos localizar solares lo más demandados posibles de las zonas, ¿no? Porque al final pues nadie quiere fallar y lo que quiere es que el producto se venda al final, ¿no? Entonces todo eso es lo que nosotros nos preocupamos y nos ponemos codo con el promotor para poder sacar el producto adelante. Y al día de hoy es que hay muy poco, o sea, pero bueno, tenemos proyectos importantes que van a salir aquí en breve, pero sobre todo, pues eso, todos los tiempos que conlleva, pues conseguir el solar, la licencia, temas administrativos y que luego los proyectos sean viables también. Al final, esos proyectos, zonas donde interesan, ¿no? Donde también permite ese tipo de viviendas luminosas con terrazas, no todos los solares sirven, ¿no?
Claro, y aparte no todos los solares sirven y, y sobre todo cada época nos ha exigido, después de 27 años, hemos aprendido, nos ha exigido o nos hemos adaptado a cada momento. Por ejemplo, las viviendas que se hacían en Elche hace 15 años, en plena crisis, en el cual no había ningún tanto problema de material o de construcción o del coste de la construcción, se hacían viviendas grandes de 3 dormitorios, de 100 metros, no era un problema porque el precio, había poco comprador, pero no había un problema real de los costes de construcción como hay ahora. Ahora mismo todos los proyectos, sobre todo en Elche, que se están haciendo, pues no se hacen viviendas ya tan grandes porque los costes son insoportables. Los materiales también se está hablando mucho actualmente, ¿no? Es que es insoportable. Que queremos mejores materiales para personalizar esa vivienda y que ha subido mucho el precio de esto. Muchísimo. Para que los clientes se hagan, para que se hagan una pequeña idea, hace 15 años podría costar, independientemente del suelo, ¿vale? Del coste del suelo, poder hacer una vivienda de 100 metros, 3 dormitorios, con piscina y con todo, en una urbanización, en la zona nuevas de Elche. Podía estar alrededor de entre 70, 80.000 euros. De gasto estamos hablando. Del coste de construcción, aparte del suelo, hacer una vivienda de 100 metros, entre 70 y 80.000 euros valía una vivienda. Hoy, por debajo de 120, 130, ningún constructor va a poder hacerla. Los costes han subido muchísimo, tanto el hierro, el hormigón, el aluminio, los azulejos, y todo le afecta. Aquí se ve también esa subida pues al final de los costos de los materiales también, ¿la demanda? A demanda, al gas, a la guerra, es que al final le afecta a todo. Es que al final yo no sé si Juanjo tiene una realidad más clara de todo esto, pero lo único que sabemos es que es un mercado en el cual le afecta todo lo que pasa. Y llevamos 4 o 5 años que la subida ha sido pues cada vez más grande. Claro, aparte de la subida de los materiales, ¿vale? Porque se ha disparado, o sea, está incontrolado. Se han implementado muchas normativas del Código Técnico de la Construcción. Eso es otra. Entonces, cada vez tenemos más apartados que cumplir, ¿vale? Entonces, al día de hoy nos obligan a poner placas solares, fotovoltaicas, ¿vale? Para reducir el consumo de las zonas comunes del edificio, los aislamientos de los edificios, que para mí es algo súper importante, ¿vale? Ahora tenemos 2 cámaras, ¿vale? Un ladrillo, una cámara y otro ladrillo, o sea, generamos un corte a nivel acústico y térmico. Y sobre todo cumplir la calificación energética, ¿no? O sea, tenemos que cumplir ciertas calificaciones energéticas que hacen que el coste de los materiales, de los aislamientos y todo lo demás se multiplique el coste de construcción. Esto por normativa, ¿no? Europea, es por normativa. Aunque al final son gastos, pero van a beneficiar en un pequeño presente o futuro, ¿no? También a esos compradores. Totalmente, o sea, el beneficio es brutal a nivel de vivienda, ¿vale? Pero hay que claro, tener en cuenta el coste, exacto, ese coste hay que asumirlo, o sea, no es porque el promotor quiera colocar ciertas cosas, que hay muchos que, pues la gran mayoría estamos saliendo en una calificación energética B. Para conseguir una calificación energética A hay que hacer muchísima más inversión en calidades, ¿vale? O sea, en aislamientos y muchísimas cosas más. Pero que eso se va a ver repercutido en el precio. O sea, entonces, la vivienda es cara por sí solo, pero hacer cumplir todo esto hace que se encarezca mucho más. Habláis de zonas en las que tenéis ya más o menos planteado futuras viviendas de obra nueva. ¿Dónde son esas zonas? Para que la gente también se vaya haciendo proyectos. Sí, él hablará ahora de las suyas. Desde Futurcasa llevamos, como él ha dicho, el desarrollo de una promoción, pues es una preparación de más de un año. Ahora mismo nosotros estamos con 2 proyectos aquí en Elche, uno que hemos sacado ya muy cerca del CEUS, de viviendas pequeñitas de 1 y 2 dormitorios, que estamos al 50% de comercialización. Eso es otra, ¿no? Las zonas urbanas también. Al final hay demanda y aún el mercado es inferior, ¿no? Claro, el tema es que hay tan poca promoción de obra nueva que cualquier zona de Elche donde se haga hay demanda, porque la gente lo va buscando. Porque como tenemos un problema con la segunda mano, que están en unos precios, primero hay poca cantidad de viviendas
y el precio también, si te pones a compararlo con la obra nueva, es que vale la pena comprar obra nueva. Nosotros estamos preparando también por la zona del Corte Inglés una nueva promoción que saldrá en unos meses, y sobre todo la alternativa que tiene, sobre todo los jóvenes de Elche, también va a ser en los próximos años. Pasó ya en el 2010, 2012. Tras la crisis del ladrillo de 2008, ¿no? Es salir también, ir viendo pues promociones colindantes a las poblaciones que tenemos en Elche. Nosotros en un mes vamos a sacar una promoción en Montesol, de bungalows, de 3 dormitorios, con jardín, con piscina, a precios de lo que te cuesta una vivienda aquí en Elche. Vamos a sacar dentro de 6 meses algo en Aspe también, o sea, es alternativa, vamos a tener algo de alternativa fuera de Elche para intentar bajar los precios de compra y que todo el mundo pueda optar a comprar, porque no todo el mundo puede comprar viviendas de 230 o 250 ¿Se mil nota euros. esa bajada de precios si hacemos esos kilómetros de recorrido? Sí, sí. Sí, porque el suelo es más económico, aunque los costes son igual, pero, por ejemplo, en Monforte es una promoción que ya se empezó hace tiempo, que se quedó parada, se ha podido comprar, se ha podido retomar, es obra nueva, porque estaba en estructura, y los costes lo hemos podido bajar bastante y va a ser un producto muy económico. Juanjo, desde Delicasa, ¿qué proyectos tenéis de futuro? Pues tenemos proyectados bastantes opciones. En la zona del Corte Inglés, si no pasa nada, para final de año sacaremos varias promociones, ¿vale? Bloque abierto, piscinas, ¿Queda un terrazas. territorio libre para construir bastante en la zona esta del Corte Inglés? Queda terreno, ¿vale? Pero el problema es que los precios que se barajan de suelo están tan altos que el producto que tiene que salir a la venta pues tiene que ir un poco acorde a los precios que se bajan al solar, ¿no? Entonces, depende del suelo, podemos focalizar una cosa u otra. Entonces, el problema que tenemos es que si hacemos mucho volumen de viviendas en el mismo solar, van a ser viviendas muy reducidas, ¿vale? Entonces el coste será alto. Entonces, la gran mayoría de apuestas de los promotores es hacer una buena vivienda, ¿vale? Que sea pues muy atractiva, ¿vale? Que a lo mejor no está focalizado a un precio muy accesible, ¿vale? Pero sí que a un producto muy top, ¿vale? O sea, vivienda... ¿De qué precios hablamos, por ejemplo? Los 300 van a estar... Como o sea, se están escuchando, ¿no? Últimamente sí, en la zona. en esa línea vamos a estar. Luego sí que estamos barajando otros suelos con otras promociones que van a ser inferiores a los 300.000, ¿vale? Bastante inferiores, y son mucho más accesibles. Pero cuando tocas zonas abiertas, bloque abierto, como zonas de Trabalón, zona de Corte Inglés, zona, a lo mejor sectores como en breve puede ser que tengamos alguna promoción en el sector de oliva, o sea, todos esos sectores, los precios de los suelos, ya no solo por el terreno, sino porque ahí ha habido unos gastos de urbanización, tal, que ha habido unos sobrecostes que al final pues, todo repercute en el precio final de la vivienda. Pero sí que vamos a tener bastantes proyectos de aquí a final de año que vamos a sacar, en Pejuel, Perpiñán, en el Corte Inglés, pues también en Nández, por ejemplo, tenemos 2 promociones, y estamos barajando algunas opciones más que seguramente en breve salgan a la luz. Bueno, se empieza, ¿no? Si se continúa ese proyecto de obra nueva en Elche, bueno, pues precios complicados, ¿no? Porque se suben los precios de la vivienda, pero pues ya lo saben ustedes, los salarios no tanto. Gracias por estar con nosotros para analizar, ¿no? Todo cómo está la situación de la vivienda, de la obra nueva aquí en la ciudad y en los alrededores. Así que gracias Pedro Lorenzo de Futurcasa por estar con nosotros. Gracias a y vosotros. Juanjo Oliva de Delicasa. Gracias. Gracias a ti. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos enseguida aquí en Viva la Gente. Continuamos aquí en Viva la Gente y ya saben ustedes, estuvimos hablando a principio de semana
con la nueva reina y damas mayores de las fiestas de Elche. Vamos a hablar de fiestas, pero desde el punto de vista además del vestuario. ¿Por qué? Porque hoy está con nosotros Imara Romero, de Imara Romero Alta Costura, para analizar, ¿no?, ese traje festero. ¿Qué tal? Buenas tardes, Imara, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy bien, gracias por invitarme. Bueno, tiempo también intenso y de actividad para Imara Romero Alta Costura, ¿no? Sí, muy intenso, estamos en plena campaña, o sea que a tope de trabajo. Sí. Bueno, hemos hablado en otras veces, ¿no?, a lo que os dedicáis, pero Sí. además estamos hablando de los trajes regionales, debido a esa elección, ¿no?, que ha tenido lugar hace poquito, donde hemos conocido los nombres del nuevo reinado, y allí pues habéis también tenido que realizar, ¿no?, esos trajes regionales propios ilicitanos. Así es, desde el año pasado concretamente hemos empezado a trabajar con las casas festeras y a hacer lo que son los trajes de la comisión, tanto de reinas como damas y de festeras que quieran realizarse su traje. Oye, ¿cómo tiene que ser esto? ¿Cómo tienen que ser este tipo de trajes festeros? Porque imagino que hay que seguir como unos patrones propios al final de la tradición, ¿no? Así y todo es, eso. sí. A ver, depende un poquito del traje que vayamos a hacer, porque si estamos hablando de reinas y damas, pues llevan un protocolo concreto que nos tiene que dar la gestora, entonces en base a ese protocolo nosotros vamos haciendo todo lo que es Lleva corpiño negro y la eso falda ya luego estampada. Eso es, y tienen que ir todas iguales. Además hay algo curioso que diferencia, no sé si ustedes lo sabían, a las reinas y damas que son del campo, de las comisiones del campo, que de la ciudad. Las del campo llevan la manguita larga y las de la ciudad la manguita por el codo aproximadamente, ¿no? Sí. Y es una manera, un truco, porque cuando llega el momento de la elección, ahí es la única vez donde se dice la comisión de fiestas. En el proceso de candidatura no se sabe, pero se les puede diferenciar por esa manga. Es la única diferencia que tiene, La ¿no, única, Imara? sí. Es la única realmente. Sí que es verdad que se están implantando ciertos cambios que todavía no han llegado, llegarán próximamente, en cuanto a peinado, pero realmente de traje, ese es el único cambio que hay, sí. Es la diferencia. Solo son las reinas y damas las que tienen que mantener, ¿no?, el corpiño negro. Sí, el resto de que llamamos festeras pueden ir como quieran. Que hay veces que combinan colores. Eso es. O hay veces que hacen material. Sí, o se hacen la falda con el mismo tejido y el corpiño igual, o cogen un corpiño de un color que aparece en la falda. Estamos viendo ahí algunos ejemplos, ¿no? Sí, hay algunos que hemos hecho, por ejemplo, la falda es un brocado verde. Qué bonito es. Y luego, este concretamente es de una festera que iba toda de blanco. Toda de blanco, toda. Arriba y abajo. Arriba y abajo, el mismo tejido. Pero luego hemos hecho otras festeras que sí que han elegido un brocado abajo y arriba el color en contraste, del color de una de las flores o algo del estampado que suele llevar el tejido. Sí. ¿Y el tipo de modelo tiene que ser, no sé, con esto del propio de las cuerdas? No, ahí cambia muchísimo. muchísimo. Sí, cambia muchísimo. Desde la corchetera, que es lo típico y tradicional, porque sí que es verdad, y me gustaría recalcar que nosotras lo hacemos de manera tradicional. Quiero decir, como diseñadores hay una investigación previa de cómo es el traje de ese siglo, entonces intentamos hacerlo lo más tradicional posible, fijándonos en el siglo que nos piden. Normalmente vamos del 15 al 17, nos movemos ahí y vamos haciendo el traje un poquito en base a ello. Tengo que decir que yo me vestí de festera una vez y que desde aquí chapó a todas esas festeras que llevan el traje, porque no es nada fácil, me refiero. Ni cómodo. Ni cómodo, pesa, la falda tiene que ir bien ajustada, el corpiño. Sí. Esto es importante, que se Muy sientan cómodas, importante. ¿no? Y que ese traje sea Tienen que realizado para sentirse- esa persona. Claro, también, o sea, ¿no? esto tiene que ir sí o sí a medida. No podemos reutilizar trajes porque luego pasa que, y se ha visto, que vienen grandes y empiezan las arrugas, cosas raras. Por eso están intentando, pues desde la gestora, modificar un poquito los trajes que sean pues más fidedignos a el siglo que corresponde. ¿Esto cómo es? ¿También las telas tienen que ser de un tipo concreto o algo así? Sí, el tejido que se suele utilizar es el brocado, que por ejemplo en la imagen que estáis viendo, eso es un brocado, Eso es es un el brocado. típico que lleva las flores. Vale. Luego existe el brocatel, que es más fino, menos pesado
y ahí ya no se suelen utilizar fibra natural como la seda, el brocado suele ser de seda, 100% seda. Encarece, imagino, más los costes. Mucho más, mucho más. Ya. Y luego además también se puede utilizar un tafetán, siempre tejidos con mucho cuerpo. Pero si nos vamos a tejidos que sean estampados, brocado, brocatel. De ahí no nos solemos mover. Luego ya si nos vamos a lo que te digo de intentar hacer combinaciones con las faldas o cosas así, entonces ya sí que nos podemos salir a un raso, un tafetán como te decía, un micado, una cosa así, que nos dan un poquito más de variedad. Pero si no, brocado o brocatel. Los sistemas de cierres de las faldas, de abrochado, también, sí. ¿Cómo debe de ser? Ahí las faldas realmente son corchetes, no llevan mucho más, no se permiten cremalleras ni nada así. Ajá. Corchetes, cruzamos la falda y ya está. Lo difícil viene en el corpiño. Realmente lo difícil es el corpiño. De ajustar bien, ¿no? Esto de las claro, cuerdas. Por ejemplo, el tema cuerdas, aquí realmente no está permitido ajustar con cuerdas. Ajá. Siempre tiene que ser con corchetera. Y en el caso, que eso también puede ser una diferencia con las del campo, ellas sí que está permitido que lleven cremallera. Anda. Pero aquí no. Y no sabemos por qué. Es así, ¿no? Es así, claro. O sea, anteriormente en Elche sí que se estaban haciendo corpiños con cremallera, esto lo han quitado, tiene que volver otra vez a ser de manera artesanal y... Como decías, para ser fieles claro, al origen. No existían las cremalleras en ese siglo, entonces, pues lo que son corchetes, solo corchetes, como mucho, botones grandes forrados que no se vea mucho, pero corchetera. Luego llevan bien estos ajustadito. Delantales, ¿no? Encima sí, de la falda. las manteletas. Manteletas se Eso llama. es, manteletas, lo que viene siendo la parte que va encima de la falda, y el que va sobre hombros, pañoleta. Pañoleta. Eso es. Esta debe ser iguales también para, imagino, reinas y damas. Todo igual, ¿no? sí. Tanto las reinas como las damas deben cumplir ese requisito de ir iguales, tanto en falda como en manteletas. Luego las festeras también llevan manteletas y faldas. Sí, y la, sí. o sea, todo eso tienen que llevarlo, sí, todas. Eso al final es el traje regional y tiene que ir así, sí. El que, siendo traje regional, pero en el origen, ¿por qué se hacía ¿por qué se hace esa diferencia del color negro del reinado? No sé si lo realmente eso surgió aquí, en Elche, hace muchísimos años. Se empezó a hacer el corpiño negro y además eran como de un terciopelo muy grueso, casi una loneta, muy grueso, daba muchísimo calor y se hacía negro. Sinceramente, no sé más. Sé que se hacía así originalmente porque venía del campo, entonces la gente del campo era la que se hacía los trajes para vestirse bien en fiestas. Claro, recordamos que bien sean del campo, bien sean de la ciudad, ese traje festero que van a llevar las reinas y damas, lo van a llevar ese mismo corpiño y falda en invierno y en verano. ¿Esto cómo se hace? ¿La tela debe de adaptarse a los tiempos para no pasar mucho frío ni tampoco mucho calor, por ejemplo, en las fiestas de agosto? Es una pregunta muy buena. El tejido realmente como tal no se adapta, pero nosotros, en nuestro atelier, sí que adaptamos lo que viene siendo forros. Forro interior. Claro, y sobre todo la forma de hacerlo internamente. Nuestros corpiños suelen llevar 4 capas. ¿Onda? Sí, hasta que tú ves la de fuera, ves el forro y ya está. Pero internamente hay otras 2 más que ayudan a dar rigidez, a que todo quede como tiene que quedar y sobre todo a que transpire, porque los tejidos, por mucho que queramos, no transpiran, son gruesos. ¿Qué pasa después? O sea, el mantenimiento de este tipo de telas, limpieza, etcétera. Todo eso yo siempre recomiendo que lo lleven a una limpieza profesional, que no se haga en casa, porque estamos hablando de que son tejidos que en su mayoría es seda natural. Entonces, lavar una seda hay que llevar cuidado, hay que llevar muchísimo cuidado, sobre todo con lo que te comento, de lo que llevan intrínseco tanto corpiños como faldas, y eso mejor que lo hagan expertos, siempre. Y Mar, además, hace poquito habéis recibido una muy buena noticia, como un reconocimiento, ¿no? Se trata de un sello artesanal. Así es. Este mismo año hemos recibido, gracias a la Generalitat, el sello artesano y
y es que estamos muy emocionadas porque esto significa, decir? claro, significa que somos maestros artesanos. Esto no se le da a cualquiera y si no me equivoco, somos el único taller, atelier en Elche que lo posee. O sea, esto es un reconocimiento brutal a nivel autonómico y yo creo que incluso de la propia comunidad. Somos muy poquitos los que lo tenemos. Además, habiendo vestido, ¿no?, de diferentes festeras, que ya estáis en ese camino, Sí. ¿queréis seguir abriendo camino dentro Sí. del traje regional? Claro, nosotros realmente, yo estuve viviendo una temporada en Valencia, entonces yo aprendí a hacer el traje valenciano allí. Luego, claro, lo he tenido que modificar con las modificaciones que se llevan aquí en Elche, pero la artesanía de verdad está allí. Y aprender a hacer un buen traje regional es una pasada, es un trabajo muy duro, las manos sufren mucho, porque son muchas horas que no se ven, es todo hecho a mano, muy minucioso, pero al final, quieras o no, es... Es una obra de arte cuando se termina, Sí. ¿no? Y lo ves puesto, Yo- imagino. y para mí, personalmente, poder hacer los trajes de mi ciudad es que me llena de orgullo. Yo cuando las veo vestidas con algo que he hecho yo, es orgullo, es tradición, no sé, es algo muy, muy personal, creo yo. Y Mara, te vemos vestida de festera también. Bueno, en algún momento seguro, seguro, sí, no lo descarto, ¿eh? Me gusta mucho. Ujú. Bueno, continúa entonces todo ese trabajo, ¿no? Sí. Imagino que además también dentro del mundo festero, pero fuera de él también. Claro, o sea, al final las fiestas del Che se reducen a un periodo de tiempo, pero nuestro atelier, nuestro fuerte y nuestra especialidad realmente son las novias, ya lo comentamos una vez, pero bueno, siempre está ese huequito para mi Elche, mi ciudad y cosas que amo, que es al final, pues eso, la tradición, la costura y poder impulsar todo Te esto. iba a preguntar por los periodos ahora con el tema de las bodas de las novias, pero esto ya es durante todo el año. Ahora ya no hay bodas concentradas más en unos meses, se pueden casar a lo largo de todo el año. Sí, sí, hay bodas durante todo el año, pero seguimos viendo meses con muchísima más afluencia que otros, aunque para mi suerte, porque a mí me encantan las bodas de invierno, cada Las vez, manguitas largas, estos vestidos Claro. son espectaculares. cada vez hay más bodas de invierno. Ajá. Sí, sobre todo por el clima que tenemos aquí, hace demasiado calor Sí. y para una boda a veces... Y en invierno, pues no demasiado frío. Exacto. Entonces, vamos girando un poquito esa rueda, sí que es verdad, sí. Bueno, pues Imara, un placer, como siempre, tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Enhorabuena por ese reconocimiento. Gracias. Y a continuar también por ese camino que Mil estáis haciendo gracias. genial. Imara Romero, de Imara Romero Alta Costura, gracias. Y nosotros terminamos aquí este Viva la Gente de este miércoles. Ya saben que viene ahora mismo Mario Abril con toda la actualidad en Elche Noticias. Y mañana les espero como siempre en esta cita, no pueden faltarnos, 7:30 de la tarde, mañana jueves, de nuevo aquí en Viva la Gente, en Elche 7 Televisión. Que termine muy bien el día. Adiós.